Ok, entonces, hoy vamos a seguir con este pasaje del Evangelio de Juan. Nos quedamos en el capítulo 19 y vamos a continuar con la parte final del juicio de Jesús ante Pilato, que termina básicamente en la sentencia de Jesús sentenciado a muerte. La vez pasada, si recuerdan, nos enfocamos en el sufrimiento de Cristo. Ahora, en esta última parte del juicio de Jesús ante Pilato, nos vamos a enfocar más bien en el silencio de Jesús. Y yo diría que es un silencio ensordecedor ante Pilato. Y también a través de este silencio de nuestro Señor tenemos una gran lección y una advertencia. Y de ahí el título de este mensaje, el silencio de Jesús ante Pilato. ¿Quién condenó a quién? Como subtítulo. Vamos a ver que el silencio de nuestro Señor Jesús representa un juicio divino hacia Pilato por haber rechazado la verdad, por haber despreciado la verdad que estaba delante de él, nuestro Señor Jesucristo. Adicional a esto, me gustaría también que notemos dos aspectos más en estos versículos, que estudiemos la exasperación, o más bien que notemos la exasperación de Pilato y el pánico que le sobreviene en contraste con la calma y la confianza de Jesús. ¿De dónde se origina la frustración y el temor creciente de Pilato? Aun y cuando hace presunción de su autoridad sobre Jesús, ¿dónde estaba la raíz de su temor? ¿Y dónde se origina la calma y la confianza de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver que ese mismo origen de la confianza y de nuestro Señor Jesucristo es también para nosotros la misma base, la misma raíz de nuestra confianza en el sufrimiento o en las dificultades. Número 2, vamos a ver las palabras de Jesús que nos lleva a descubrir quién tiene un mayor pecado en el juicio contra Jesús, a quién identifica como el mayor culpable. Está en el versículo 11, me estaba preguntando yo eso mismo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Está hablando de Satanás o está hablando de nosotros? Vamos a ver a quién se refiere aquí, porque hay varios culpables, pero hay quien aquí Jesús le dice el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Entonces, lo que nos hace ver las palabras de Jesús es que hay diferentes grados de pecados y que a su vez llevan también a una menor o mayor condenación, mayor castigo. Al final de cuentas el pueblo fue el que decidió, porque él dijo no encuentro culpa en él. Entonces al final de cuentas el mismo pueblo fue el que entró. También son culpables, pero aquí el asunto es quién tiene mayor culpa. Ellos van a recibir un castigo si es que al final de cuentas rechazaron a Cristo. Pero hubo parte de esa multitud que aún tuvo oportunidad de convertirse. Pero ¿quién tuvo mayor culpa? Entonces, vamos a brevemente hacer una recapitulación de lo que ya vimos. Y antes me gustaría hacer una breve oración. Señor, en esta hora queremos ponernos en tus manos, Padre, reconociendo que en nuestra mente finita, pues somos torpes, Señor, y que no podemos ver muchas veces claramente el significado, Señor, y la riqueza que hay en tu palabra. Pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu, que sea tu Espíritu quien vaya abriendo nuestros ojos para ver, Señor, pues lo que está delante nuestro en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy y que realmente impacten nuestra vida, Señor, que nos lleven a responder en obediencia a ti, Señor. Y vamos a ver hoy, Señor, precisamente la gravedad de hacer oídos sordos delante de tu verdad. No permitas que hoy, Señor, estemos simplemente como un domingo más donde estamos distraídos y donde realmente no ponemos atención a tu palabra, a tu verdad.
Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, haciendo una breve recapitulación del capítulo 19 y a partir del capítulo 18, donde comienza el juicio de Jesús ante Pilato, vimos que los judíos llevaron a Jesús atado ante Pilato. Pilato, obviamente el gobernador romano. El lugar donde están ubicados es el pretorio, que es básicamente el palacio de gobierno, por así decirlo. Los judíos llevaron entonces a Jesús y presentan la acusación delante de Pilato. Y lo acusaron de ser un revoltoso, lo acusaron de sedición, alguien que amenazaba la estabilidad de Roma, porque se hacía él mismo un rey. Pilato entonces lo interroga y encuentra que no es así, y no encuentra ningún delito en él. Los líderes judíos habían influenciado a la multitud que estaba ahí para pedir su crucifixión, y lo hicieron a gritos airados. Pilato entonces intentó 3 veces eludir la condena de Jesús. Primero lo envió con Herodes, después pidió a los judíos que eligieran entre Jesús y Barrabás, y la tercera fue que decidió castigarle, decidió azotarlo al inocente, para luego entonces presentarlo como un guiñapo ante el pueblo, para provocar la lástima y la compasión de los judíos. Pero esas 3 veces fracasó en sus intentos. Y en este último intento, al ver los judíos la condición deplorable y lastimera de Jesús, solo provocó un mayor repudio hacia Jesús, un deseo mayor de verle muerto. Entonces nos encontramos ya ahora en el versículo 6, ¿está ahí? En el versículo 6 del capítulo 19. Pilato estaba pensando que los judíos van a compadecerse, que van a tener lástima de Jesús y van a decir, ok, ha sido suficiente. Recuerde cómo está nuestro Señor Jesucristo. Está totalmente ensangrentado, lacerado por los latigazos, está con la cara hinchada, con la sangre chorreando delante de su cara y sobre su cuerpo, sobre su cuello. Pero no obtiene el resultado que deseaba. Piense cómo se siente Pilato. Pilato está que se quiere jalar los pelos. Y en un grito exasperado les dice en el versículo 6, la segunda parte: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ahorita quizá usted no lo va a sentir en mi voz, pero él está realmente frustrado, está molesto, está desesperado. Vayan y hagan justicia por su propia mano, crucifíquenlo ustedes si es lo que quieren, porque yo no hallo delito en él. Básicamente, los judíos tomaron las palabras de Pilato como una burla, como otra negativa para dar al cumplimiento a su petición. También estaban frustrados. Así que ahora insisten en presionar a Pilato cambiando su acusación. Y ahora van a ver ustedes que esa acusación revela el verdadero motivo por el cual le habían llevado. Versículo 7. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces los judíos básicamente dijeron: esta acusación de malhechor no va a progresar con Pilato. Así que cambian su táctica y entonces lo acusan de blasfemo. Según nuestra ley, dijeron, debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo el hijo
de Dios. Ahora vean nada más la hipocresía de los judíos, de los líderes judíos. La primera acusación estaba aparentando que ellos querían proteger los intereses del imperio romano. Mira, este se está sublevando y está alterando a todos porque está diciendo que es un rey. Un cuidado, porque ¿quién es el rey? Pilato. César. Estamos haciendo un favor. Realmente no era lo que querían, ¿verdad? Lo que ellos estaban cuidando eran realmente sus intereses, porque veían en Jesús una amenaza a su posición, a su poder. Jesús ya los había exhibido como hipócritas, como ladrones, como falsos religiosos. Y ellos ya no estaban dispuestos a tolerar más de Jesús. Así que la petición ahora es: Pilato, haz valer nuestra ley. Y usted puede anotar ahí en sus notas Levítico 24:16. Ellos ahora están apelando a la autonomía que normalmente el Imperio Romano concedía en los asuntos civiles a las naciones que habían conquistado. En este caso, lo que están pidiendo es que Pilato haga valer la autonomía concedida a las leyes de los judíos. Ok, Pilato, no vas a hacer caso a nuestra primera acusación, pero bueno, tienes que hacer caso y hacer valer nuestra ley. Y según nuestra ley, debe morir. Y hermanos, es realmente triste que estos hombres que debían ser entendidos de la ley, en lugar de eso la torcieran y la usaran a su conveniencia. Están usando la ley de Dios mal. Ahora déjeme citar el comentario de un hombre llamado Robert Rollock. Dice lo siguiente: observemos lo que les ciega la palabra de Dios, que debería hacerles ver, es lo que les ciega al utilizarla para su propia destrucción. Las mejores cosas de este mundo y aún la mismísima palabra de Dios no sirven a los malvados más que para su propio endurecimiento. Cuanto más leen, más ciegos quedan. ¿Y por qué? Porque utilizan equivocadamente la palabra y no la convierten en una guía que dirija sus sentimientos y sus actos. Fin de la cita. Así que hermanos, aquí nosotros deberíamos también cuidarnos de no tomar la palabra de Dios a la ligera, sino, como vimos la semana pasada, inquirirla, estudiarla, comprenderla y aplicarla a nuestra vida. Que sea la palabra de Dios realmente nuestra guía. No que sea un libro más ahí que tocamos los domingos para ir a la iglesia. Que sea nuestra guía. Ahora lo que vamos a ver es el pánico de Pilato en el versículo 8. ¿Cuál es su origen? Cuando Pilato oyó decir esto, ¿qué? Tuvo más miedo. La presión sobre él iba en aumento. Y el temor que ya sentía, ahora ya no es un simple temor, ahora es un pánico. Su conciencia le gritaba claramente: este hombre es inocente. Las palabras de su esposa estaban resonando en su mente: no tengas nada que ver con este justo. Tan solo eso ya era bastante para él. Pero escuchar que Jesús se hacía a sí mismo Hijo de Dios le hizo entrar en pánico. ¿Cómo dice tu versión, Beto? Cuando Pilato oyó esto, ¿qué? Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo que nunca. Tuvo más miedo que nunca. ¿Por qué? ¿Qué causó ese temor en Pilato? Si él era un pagano. Lo que pasa
es que para Pilato el título Hijo de Dios no tenía el mismo significado que para los judíos. Vamos a ver que realmente los judíos sí entendieron totalmente las palabras de Jesús. Sus pronunciamientos de Jesús fueron totalmente claros. Bueno, escuche nada más lo que dice Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Así que para los judíos, el título Hijo de Dios tenía connotaciones mesiánicas, es decir, le identificaban como el Mesías. Pero además, ese título le daba derechos y la autoridad de Dios mismo. Y usted va a ver, si usted puede repasar después el capítulo 5 de Juan, va a escuchar ahí a Jesús hablando de su autoridad igual a la del Padre. Igual a la del Padre. Así que los judíos entendieron completamente quién decía Jesús que era. Por otro lado, los romanos, como Pilato, la frase Hijo de Dios era entendido o entendida bajo la lente de la mitología griega y romana, que enseñaba acerca de los dioses que descendían a la tierra. La interpretación de Pilato entonces era que Jesús podía ser un Dios o un hijo de un Dios con minúscula, de un Dios entre muchos dioses. Así que el temor de Pilato estaba más bien provocado por su superstición. Ya había azotado a este Dios o hijo de un Dios, y su terror venía porque entonces los dioses podían tomar venganza contra él. Eso era lo que aterraba a Pilato. Versículo 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Yo no sé si entiende ahora el sentido de la pregunta. ¿De dónde vienes? Pilato no le estaba preguntando cuál es tu dirección, Jesús. Decir que realmente quién era él. ¿De qué Dios eres hijo? ¿De algún Dios? ¿Y qué obtuvo? Silencio. Silencio. Y aquí es donde observamos esta gran lección del silencio ensordecedor de Jesús. Dice el pasaje: mas Jesús no le dio respuesta. Solo un silencio que aumentaba su angustia y que terminó por irritarlo. Ahora, piense, ¿la pregunta de Pilato está buscando la verdad? No, porque está motivada en su curiosidad, en ese temor, en su superstición. A ver qué puede hacer por él. Pero él realmente no estaba interesado en la verdad y ya lo había demostrado. ¿Por qué no le respondió a Pilato entonces Jesús? ¿Qué nos enseña el silencio de Jesús? Y lo que nos enseña es que este silencio establece un juicio divino sobre Pilato. Y por eso la pregunta: ¿quién condenó a quién? Pilato está recibiendo aquí un juicio divino. ¿Pero por qué? ¿No era Pilato quien estaba luchando para liberarle? ¿No era Pilato quien se lavó las manos diciendo: yo inocente soy de la sangre de este justo? ¿Era en realidad Pilato inocente? No. Recuerde que Pilato no mostró ningún interés en conocer la verdad cuando él tuvo la oportunidad. En el capítulo 18, en el versículo 34, Jesús le confrontó con su conciencia.
Pero Pilato reaccionó con despotismo. ¿Recuerda? Pilato, ¿vas a actuar por ti mismo o vas a dejar llevarte por estos envidiosos? ¿Me estás preguntando porque quieres tú realmente saber? ¿Y qué responde Pilato? Yo ni judío soy, hombre. A mí no me metas en este cuento. Yo no tengo nada que ver. Y así hay mucha gente hoy. Mira, tú estás bien con todo eso que Jesús y qué bonito y lo alabas y qué padre por ti. Pero mira, a mí no me metas en esos asuntos. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero hay un momento que tienen que enfrentarse con la verdad, como con Pilato. Y Pilato no respondió más que con despotismo. Yo no soy judío. Pero más adelante aún, todavía, cuando Jesús le dice que es un rey, aunque no de este mundo, y además le revela su propósito por el cual había venido. ¿Se acuerda cuál es el propósito? Para dar testimonio, ¿a qué? La verdad. A la verdad. A la verdad. Pero Pilato una vez más respondió con cinismo, con incredulidad. La verdad. ¿Qué es la verdad? Nadie puede saber qué es la verdad. No me vengas con cuentos. Mejor se dio la vuelta y se fue. ¿Lo ve? Pilato tuvo una gran oportunidad parado frente a la verdad misma, personificada en Cristo, y desaprovechó su oportunidad. Y encima de eso, violó la voz de su conciencia, castigando al inocente. En Génesis 6, el Señor pronunció estas palabras: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y hay un tiempo en que la gracia de Dios mantiene abierta la puerta de la salvación, pero llegará el día en que se cerrará para quienes con desprecio rechacen a Cristo y prefieran seguir su propio camino pecaminoso. Y una vez que se cierre esta puerta, no volverá a abrirse jamás. Y lo único que obtendrá es silencio. Silencio y un endurecimiento mayor. ¿Y qué ha de recibir? La condenación que merece. Ahora busque por favor ahí en sus Biblias Jueces 10:13 y otra persona busque 2 Corintios 6:2. Jueces 10:13 y otra persona 2 Corintios 6:2. Yo tengo Jueces 10:13. ¿Lo leo? A pesar de eso, ustedes me han abandonado por ir a adorar a otros dioses, así que yo no volveré a salvarme. Vayan y pidan ayuda a los dioses que han escogido. Hasta ahí, está bien. Gracias. 2 Corintios 6:2. Ahí las palabras del Señor son: yo ya no los voy a librar más. Aceptable te he oído y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Está mejor mi versión. Día de salvación. A ver, Reto. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Sí, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo aceptable.
Así que si usted nunca realmente ha entregado su vida a Cristo, si realmente nunca se ha comprometido con Cristo, no crea la mentira de decir, bueno, más adelante a lo mejor lo voy a considerar más adelante. ¿Por qué? Quizá ese más adelante no le llegue. Ahora vamos a ver la falsa presunción de autoridad de Pilato. Pilato está irritado y ofendido por no obtener respuesta del Señor, así que ahora va a ser una presunción de su autoridad. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato, ahora recuerde que él está por dentro, sus patitas le están temblando, está aterrado. No sé cómo a lo mejor le salió la voz en medio entrecortada aquí a Pilato, ¿no? Pero tenía que aparentar, obviamente, que tenía el control. ¿A mí no me hablas? ¿Que no te das cuenta quién soy yo? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Jesús pudo haber contestado a Pilato, ¿en serio? ¿Que no te has dado cuenta, Pilato, que la autoridad que presumes tener obedece a la voz de quienes odias? Pero más que eso, Pilato, versículo 11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, si no te fuese dada de Dios. Le hago la pregunta entonces, ¿tenía o no autoridad Pilato? Sí tenía, porque se la habían dado de arriba. Exactamente, buena respuesta, Beto. Sí tenía, pero no la tenía en el sentido que él creía. Él creía que tenía una autoridad independiente, una autoridad autónoma. Y eso es lo que siguen creyendo hoy los hombres. Y mayormente aquellos que están en el poder, ¿verdad? Pero no, su autoridad estaba subordinada a la autoridad de Dios. Es decir, Pilato no podía hacer nada que Dios no le hubiese autorizado a realizar con respecto a su hijo. Vea entonces el contraste entre el pánico de Pilato, que no puede escaparse de la situación, que está lleno de un gran temor a causa de sus supersticiones, molestado por su conciencia, pero presumiendo que estaba al control, pero en realidad estaba muy lejos de tenerlo. Y por otro lado, vemos a Jesús que está totalmente confiado en la soberanía de su Padre, quien está llevando a cabo el plan de salvación que traería gloria a su nombre y una exaltación mayor para su Hijo. Y hermanos, nosotros podemos tener esa misma confianza en nuestra hora más oscura. Muchas veces pensamos que quien está realmente ganando terreno es Satanás, que se está saliendo con la suya. Y si lo está haciendo de algún modo, no lo está haciendo de forma independiente, recuerden. Está recibiendo autoridad ¿de quién? De Dios. Es una autoridad delegada, subordinada. Ahora, no ignoramos que todo lo que maquine Satanás en nuestra contra será para nuestro mal, ¿verdad? Será para destruirnos, para dañarnos. Pero no se olvide que aun y cuando Satanás sea quien cause nuestra muerte, el Señor lo ha de tornar para bien. Exactamente. El Señor lo ha de tornar para bien. Y quizá nosotros no es el bien que nosotros pensamos, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad muchas veces pensamos,
y deseamos que el bien que Dios nos haga sea sanarnos, ¿verdad? Pero quizá Dios tiene otro plan. No es que Satanás esté ganando la batalla. No es que Dios no se haga de oídos sordos. Es que Dios está llevando a cabo su plan para nuestro bien o para el bien de sus hijos. Ahora entonces, vea lo que dice en Romanos, si quiere ir ahí, Romanos, capítulo 8, versículo 36 al 39. Dice él así, tal como está escrito, yo tengo la versión de las Américas. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la confianza que debemos tener. Ahí está la raíz, el origen de nuestra confianza, de nuestro consuelo, aun cuando estemos en situaciones muy difíciles. La soberana autoridad de Dios sobre cualquier cosa que nos amenace es la fuente de nuestra confianza. Hermanos, hay una cosa más en este versículo que no podemos perder de vista. Al final de este versículo 11, Jesús dijo, por lo tanto, el que a ti me ha entregado, ¿qué? Mayor pecado tiene. Mayor pecado tiene. ¿Quién le entregó en manos de Pilato? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Pero ¿quién era la cabeza de ellos? Podríamos decir que Caifás. Caifás. O Satanás. Caifás. O sea, aquí Jesús está haciendo referencia, obviamente, a esa persona que le entregó. Y esa persona fue Caifás. Podríamos decir en general los líderes, pero hay alguien de esos líderes que tiene mayor culpa, que es Caifás. Caifás. Entonces lo que nos enseña aquí es que tenemos diferentes, que hay diferentes grados de pecado. Hay muchas veces que podemos decir, bueno, todos los pecados son iguales, ¿no? Al fin todos son pecados. No, hay diferentes grados. Así como nosotros podemos identificar que hay diferentes grados de delitos, ¿verdad? No es lo mismo que se robe la pluma del compañero de trabajo a que usted planifique un asalto a mano armada a un banco. Ambos son pecados, ¿verdad? Ambos son delitos. Pero la condena que enfrente va a ser muy distinta. Va a variar en gravedad. Y así es con los pecados. ¿Y qué es lo que sea mayor? Lo que causa que sea un pecado mayor. ¿Mande? Digo que el que pensó todo eso, que siempre como cuando alguien que manda a asesinar a él no lo hizo con su propia mano, pero él fue el que pensó todo, entonces es el que lleva la mano. Exactamente. Ahora, aquí entonces lo que vemos que hace realmente que el pecado sea mayor es de que Caifás tenía pleno conocimiento de la ley. Los judíos, junto con él, podían o debían haber identificado al Mesías por las señales que están en las Escrituras. Pero no solamente eso,
sino que además ellos vieron los milagros que realizó nuestro Señor, ¿verdad? Apenas estaba pensando aquí que están todos que suelten a Barrabás, ¿y dónde está toda esa gente que alimentó a Jesús a 5,000 personas, que hizo milagros? ¿Dónde están esos de la sarna que curó los 10 leprosos? Me pregunto dónde estaban que no pudieron defender a Jesús ahí. Y todos gritando que suelten a Barrabás. Pero ¿sabes lo que es más triste, hermana? Es lo ingrato que podemos ser, no solamente ellos, pero nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos fácilmente influenciados. Ya me estoy saliendo un poquito aquí, pero cuando mi mamá enfermó, tuvo un segundo infarto cerebral. Mi mamá obviamente fue una mujer piadosa, una mujer devota al Señor, que siempre nos animó a acercarnos al Señor, a buscarle, y nos dio ese ejemplo. Pero ella tuvo ese infarto cerebral que le puso en cama, que totalmente transformó su figura y sus habilidades. No pudo hablar, no pudo caminar, no pudo hacer nada por sí misma, por 2 años. Cuando familiares o cuando gente que la conocía veía su estado, decía, ¿cómo es posible? ¡Qué injusto es Dios! ¡Qué injusto es Dios que esta mujer que ha vivido para Él, mira cómo está sufriendo ahora! ¿Por qué Dios es injusto? ¿Y sabe qué pasa en esos momentos? Empieza a penetrar. En mi mente empezó a penetrar y de repente a decir, es cierto, es injusto. Gracias a Dios que realmente Él me llevó muy pronto a decir, ok, ¿quién es el injusto aquí? Vamos a ver quién es injusto. Mira tu vida. O sea, realmente ahí es cuando nos lleva al Señor al arrepentimiento y decir, Señor, perdóname, porque yo no merezco nada de ti y no me has dado aún lo que merezco. Entonces, ninguno de nosotros aquí merece nada de Dios. Así que cuando nosotros sentimos que Dios no nos da lo que merecemos, es cuando nosotros decimos, pero ¿por qué Dios a mí? Entonces, siempre tenemos ese riesgo de caer en lo mismo. Y así los judíos fueron muy fácilmente influenciados. ¿Qué es lo que querían? Libertad. No la recibieron, no recibieron lo que querían, entonces fácilmente los judíos le influenciaron. Miren, este hombre no es un Mesías, este hombre debe morir, es blasfemo, los ha engañado. ¿Cierto? Míralo más ahí. ¿Cómo va a ser un Mesías ahí que está totalmente dominado? No, hombre, este no es. Que muera. Pero bueno, entonces vamos a continuar ahí en versículo 12. Dice entonces el pasaje, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, ¿qué? Si a este sueltan, no eres amigo del César. Ahora, la demanda de los judíos tuvo el efecto contrario al que deseaban, porque Pilato con mayor insistencia procuraba soltar a Jesús. ¿Recuerdan? Los judíos dijeron, ahora cumple nuestra ley, porque este se hace hijo de Dios, pero le salió al revés, porque Pilato ahora quería soltarlo con mayor razón. Al sentir entonces los judíos que sus demandas no habían progresado, más bien sentían una latente posibilidad de ver su malévolo plan frustrado. Entonces, ¿qué hacen? Se sacan el as debajo de la manga, y por supuesto es una carta sucia. Los judíos entonces comenzaron a gritar, si sueltas a este, no eres amigo de César.
Y todo el que se hace rey a César se opone. Y esta básicamente era una amenaza a la que Pilato se tuvo que rendir. Sabe que los judíos fácilmente iban a cumplir su palabra de acusarle ante el César, ante el emperador Tiberio, quien era un tirano. Y si esto llegaba a suceder, sabía cuál sería el costo. ¿Cuál sería el costo? Pues que él podría perder su puesto. Él sabe, Pilato sabe, que habían hecho todo esto por envidia, que estos judíos son despreciables. Sin embargo, Pilato está ahora atado de manos. No le era conveniente hacer ningún otro intento para soltar a Jesús, y es hora entonces de deshacerse de una vez por todas de este caso. Versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Pilato entonces ya está listo, está sentado en el tribunal llamado el Enlosado. Esta era una tarima hecha de losas de mármol, donde los gobernadores romanos se sentaban para pronunciar sus juicios al aire libre. Pilato entonces está listo para pronunciar su juicio, pero no sin antes mofarse de los judíos. Entonces dijo a los judíos que: he aquí vuestro rey. Y así lo que consiguió solamente fue lo que él quería. Él ya quería que los judíos enfurecieran aún más. Pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y solamente le estaba echando más leña al fuego. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¿Qué? Fíjese quién está respondiendo aquí. Son los principales sacerdotes. Su respuesta era en realidad una blasfemia. Estos sacerdotes eran los primeros en estar conscientes de las enseñanzas de las Escrituras con respecto a quién era el verdadero rey de Israel. Dios mismo. En el Salmo 149:2 dice: alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Y en Isaías 33:22 dice: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Pero ¿qué dice ahora? No tenemos más rey que César. Renunciaron así a su esperanza mesiánica, repudiando a gritos airados al Mesías. Y hermanos, esto es lo que mucha gente el día de hoy sigue haciendo. Obviamente no dicen no tenemos más rey que César, pero es: yo no tengo más rey, más Dios que yo mismo. Yo puedo hacer y tengo que hacer lo que yo quiero. Versículo 16. Así que entonces les entregó a los Pilatos para que fuese crucificado. Así entonces Pilato prefirió ser cómplice del asesinato de un inocente que poner en riesgo sus propios intereses. Vimos que Pilato presumió inocencia. Ahí en Mateo 27:24 dice que se lavó las manos y dijo esto: yo inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Y qué hicieron los judíos? Absolvieron la culpa y dijeron: sí, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su culpa fue mucho mayor. Su culpa fue mucho mayor. Y piensa en lo que obtuvo Pilato, realmente lo que él quería.
Sí. ¿Qué era? Conservar su puesto. Hacerse del problema. Se deshizo del problema, conservó su puesto. Pero ¿saben qué? El registro histórico menciona que Pilato, poco después de esto, perdió el puesto. No solamente eso, pero acabó suicidándose. Su conciencia no lo dejó en paz. No lo soportó. Y hermanos, esto es el mismo destino para aquellos que como Pilato dicen, no, yo me mantengo al margen, yo no tengo nada que ver con eso, no, gracias. O aún peor, que una vez conociendo, que una vez recibiendo el Evangelio, que habiendo estado en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, diga, discúlpame, pero para mí eso es basura. Y yo no aguanto más, yo no creo más en Dios. ¿Quién recibirá mayor condenación? Aquellos que conociendo más rechazaron la oferta de salvación y el comprometerse con Jesucristo, quien es digno totalmente de ser alabado, de ser obedecido, de ser seguido. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo y Señor, gracias porque tú eres un Dios paciente, Señor, pero a la vez también eres un Dios que ha establecido un límite. Señor, no habrá hombre que realmente teniendo un deseo en su corazón de buscarte, de responder a ese llamado que tú haces a través de tu palabra y que se acerque a ti y que sea rechazado, Señor. No hay tal cosa, porque tu palabra nos enseña que tú no rechazas a nadie que se acerca con un corazón humilde, buscando realmente la verdad. Pero Señor, la realidad es que hay mucha gente que no busca la verdad, que más bien, Señor, está empecinada en vivir conforme a sus propios planes, a sus propios deseos, a sus propios intereses, así como a Pilato. Y Señor, y hay una gran culpa en eso. Pero Señor, también ayúdanos porque nosotros, teniendo un mayor conocimiento de la verdad, ayúdanos para que podamos responder siempre, cada vez que tú, Señor, nos llamas a obedecerte. Que podamos, Señor, realmente actuar honrando a tu palabra, Señor. Para entonces, Señor, poder tener esa comunión plena contigo, Señor. Y que más bien el gozo que tú nos has dado, Señor, a salvarnos. Y al ver, Señor, tu gran poder, tu gran obra, sea el que nos mueva para obedecerte, Señor, con gozo, sabiendo que tú eres Rey, sabiendo que tú, Señor, has preparado un lugar para nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza del día de hoy y pedimos, Señor, que si alguien aquí aún no ha hecho ese compromiso serio contigo, Señor, que hoy sea el día en que tú, en tu misericordia, muevas esos corazones para buscarte con todas sus fuerzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.